la sociedad como persona jurídica tiene un nacimiento a través de la constitución de la sociedad y por supuesto tiene una forma de extinción que se produce luego de la liquidación y cancelación. Entonces el mecanismo para que cese la personalidad jurídica de la sociedad comienza con la disolución y se desarrolla a través de la liquidación societaria y termina con la cancelación de la matrícula prevista en el artículo 114. La disolución, básicamente, más allá de que se habla más de disolución que liquidación, es un momento determinado, es un instante en el cual, sea porque las partes así lo pactaron o porque se dio una causal legal, por ejemplo, la imposibilidad de cumplir el objeto social, detiene la vida activa y esta sociedad, modifica su finalidad o su objeto social para producir la liquidación de las actividades a los efectos de permitir el cobro de la cuota de liquidación por los socios. ¿Qué significa esto? Que la sociedad, a partir de la disolución, empieza a realizar los actos tendientes a la realización del activo para pagar el pasivo y el remanente, esto es la cuota de liquidación, pagársela a los socios. Está claro que no en todos los casos se produce la liquidación de la sociedad. Hay casos de escisión o de fusión en donde dos empresas se disuelven sin liquidarse a los efectos de esta. Si tengo dos empresas, dos sociedades que están realizando actividades, por ejemplo, actividad agropecuaria, y se fusionan, se transforman en una única sociedad y esta única sociedad continúa su actividad y esto produce la disolución de las dos sociedades que se fusionaron, pero no produce la liquidación de sus activos. Entonces, los efectos en general jurídicos que produce la disolución es la continuación de la personalidad jurídica, más allá que el artículo 101 manifiesta que debe realizarse a los fines de la liquidación. El cambio de su objeto social, que salvo en la fusión o en la escisión, tiene que estar circunscrito a las tareas de liquidación. Se altera el funcionamiento orgánico tanto del órgano de administración como del socio, en cuyo caso se nombra un liquidador que es el encargado de la realización de las actividades de liquidación, sea vendiendo los activos y no se modifican los derechos de los socios, atento que los socios siguen teniendo su derecho con una visión que está relacionada con el cobro de la participación societaria. Como en todo el contrato social, los socios pueden pactar cláusulas de disolución que no estén previstas en el contrato social. Entonces, los socios al momento de celebrar el estatuto societario, sea en una sociedad anónima, en una SRL o en cualquier tipo societario, pueden pactar causales que no estén previstas naturalmente en la ley de sociedades. Esto implica la libertad de los socios de estipular alguna situación. En un caso se planteó la posibilidad de que cualquier socio que tuviera más del 30%, no estamos hablando más del 50%, pudiera pedir la disolución con una mera notificación fehaciente de la sociedad, en cuyo caso se discutió si esa cláusula que estaba dejando un derecho postitativo a un socio minoritario tenía o no valor más allá de lo pactado por las partes. Obviamente que la sociedad se puede disolver por decisión de los socios, que en caso de las sociedades personalistas tiene que ser unánime, salvo que se pacte alguna otra cosa. En la SRL tiene que ser de las 3/4 partes de la sociedad y en la sociedad anónima tiene que ser a través de una asamblea general extraordinaria, cumpliendo con los quórum y mayorías que establece para este tipo de asambleas. Obviamente que cuando los socios voluntariamente deciden disolver la sociedad, no se genera el derecho a receso. Esto es el derecho del socio de separarse, porque la finalidad justamente de la disolución es continuar con su liquidación y pagarle luego de la liquidación la cuota de liquidación o el valor. Entonces sería básicamente la posibilidad, entre comillas, de que todos los socios en paridad de condiciones resuelvan definitivamente el contrato social y cobren todo el remanente de la sociedad. También es importante establecer que las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, a diferencia, por ejemplo, de la asociación civil, que no tiene que tener plazo, tienen que tener un plazo de constitución. Este plazo puede ser de 5 años, 10 años, de 100 años, y se estipula cualquier, alternativa. Entonces podría ocurrir que el plazo expire, en un momento determinado. Esto es una causa legal, o sea, cumple el plazo,
transcurrido el plazo no hace falta que se constate nada más que el mero vencimiento del plazo. Entonces la ley admite dos alternativas: la prórroga del plazo del contrato social o la reconducción. Para que haya prórroga tiene que haber un acuerdo unánime, salvo lo previsto en la SRL, que requiere 3/4 partes, o en la sociedad anónima, en la cual se requiere, digamos, la Asamblea General Extraordinaria, en las cuales se puede establecer la prórroga del contrato. Yo pacté, por ejemplo, un plazo de 50 años y se vence ese plazo de 50 años, de manera previa a la expiración del plazo, se debe convocar a una reunión de socios, a una asamblea, a los fines de tratar esa situación. Pero para que se dé la situación de prórroga, en la cual no hay ningún tipo de responsabilidad de los administradores de los socios en función de esta causal, debe resolverse y solicitarse la inscripción de manera previa al vencimiento del plazo. Si ya se hubiera producido el vencimiento del plazo, lo que ocurre es la reconducción y no ya la prórroga, porque no se prorroga lo que ya se venció. Entonces esta reconducción que se da cuando se haya producido ya el vencimiento del plazo puede solicitarse mientras no se haya inscrito el nombramiento de un liquidador. O sea, inclusive se puede haber nombrado el liquidador, mientras no se inscriba se puede tomar esta decisión. Esta decisión, digamos, también requiere, digamos, de una decisión, pero a diferencia de la prórroga requiere la unanimidad sin importar el tipo. O sea, cualquiera de las partes puede pactar esa situación. No queda claro si las partes pudieran pactar alguna situación distinta, pero en lo personal parecería establecer que esta aclaración sin distinción de los tipos podría ser bastante rígida y requeriría la unanimidad. Obviamente que en este caso, a diferencia de los otros, si hubiera interpretación que aceptara la posibilidad de que se pacte por mayoría, debería dejarse a salvo el derecho de receso de los socios que pudieran haber votado en contra. Durante el interregno entre el vencimiento del plazo de la sociedad y la efectivamente inscripción de la reconducción o eventualmente la liquidación, la sociedad continúa en funcionamiento y los socios, con posterioridad al vencimiento del plazo de duración, van a ser responsables por los actos que se puedan haber realizado. Esto lo dice claramente el artículo 99, en donde establece que el directorio o los administradores, luego del vencimiento del plazo, solamente pueden realizar asuntos urgentes y deben tener medidas necesarias para liquidar el patrimonio y no para alguna otra medida. Entonces, cualquier operación ajena a la liquidación del patrimonio o a los asuntos urgentes necesarios para la liquidación se van a entender como ajenos a la sociedad. Y esta operación ajena a la sociedad hace responsable frente a terceros a los administradores e inclusive hace responsable a los administradores frente a los socios o inclusive los socios frente a terceros. Está claro que también se puede producir una situación en la cual se haya producido la condición a la cual se subordinó la existencia del contrato. Si yo estipulo que la sociedad, digamos, va a funcionar hasta tanto se dé una determinada condición que tiene que ser seria, razonable, no meramente potestativa y con ciertas condiciones, el cumplimiento de esa condición suspensiva produce la extinción de la sociedad previa disolución y liquidación de la sociedad. También se puede extinguir por el cumplimiento del objeto al cual se constituyó. Es muy común en el caso de sociedades de objeto único o de objeto específico, una sociedad que tenga, por ejemplo, la construcción de un edificio. Construido el edificio, se produce la disolución por la construcción del edificio, se liquidan y se distribuyen la cuota de liquidación entre los socios cancelándote. También lo que se llama por imposibilidad sobreviniente de cumplir el objeto social. Si yo tengo como una finalidad, a lo mejor, fabricar ciertos artefactos que en función de la irrupción de la tecnología no se pueden realizar, esta imposibilidad sobreviniente, porque si fuera previa sería un objeto prohibido, inclusive sería una causal de nulidad de la sociedad, digamos, se puede ser declarada a través de la sociedad. Entonces, si no se puede cumplir el objeto, supónse que la sociedad tenga como objeto explotar una mina y en esa mina se agotó el material, obviamente que esta imposibilidad de continuar con el objeto social podría determinar la disolución. También se ha hablado
las sociedades de 50-50, esto es, aquellas sociedades en las cuales tienen una participación societaria parecida o igual, que se produce el bloqueo de las decisiones sociales. Entonces, cuando se quiera tomar alguna decisión, un socio dice A, otro socio dice B y no se puede tomar esa decisión. Esta situación produce el bloqueo de los órganos societarios y produce la imposibilidad de llevar adelante las decisiones societarias. También se puede dar por pérdida del capital social. Esto es, no ya la pérdida en un sentido de los bienes que yo aporté a la sociedad, sino la extinción o la reducción a cero del patrimonio neto. Recuerden que las distintas partidas del patrimonio neto integran la reserva legal, los aportes irrevocables, resultados no asignados, prima de emisión y capital social. Cuando las pérdidas de la compañía producen la reducción de capital social, la sociedad debe producir la disolución y liquidación de la sociedad. Obviamente que esta disolución tiene que ser decidida por asamblea o por reunión de socios, y los socios pueden tomar como opciones o aumentar el capital a los efectos de que esta pérdida no se produzca, o hacer lo que se llama el reintegro del capital. Aportan el bien, los activos que se hayan perdido, para mantener esa situación. Entonces, en el caso de la pérdida de capital social, los socios pueden disponer no solamente el reintegro, sino el aumento, para evitar la causal de disolución. Obviamente que esto tiene que ver no con la pérdida del bien que se aportó, sino con una cuestión contable en donde el activo termina siendo menor que el pasivo, haciendo que el patrimonio neto quede en cero. La declaración en quiebra de la persona jurídica produce la disolución. Obviamente que la disolución va a quedar sin efecto si se produce el avenimiento, esta es la posibilidad de acuerdo entre la sociedad y los acreedores, o se dispone la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Recuerden que la sociedad en concurso preventivo el concurso preventivo no importa la liquidación de la sociedad. Ahora bien, una sociedad en liquidación, conforme lo dice el artículo 5 de la Ley de Concursos y Quiebras, puede solicitar su concurso como un mecanismo adecuado para liquidar sus activos de manera ordinaria. También se produce la disolución de la sociedad por la fusión en los términos del artículo 82. Esto es cuando se da la fusión de la sociedad, se produce obviamente la disolución de esta sociedad, y en esos términos la sociedad deja para continuar sus actividades a través de la fusionada. También, si se cancela la oferta pública o la cotización de sus acciones, hace que se cambie, de manera drástica la situación, salvo que la asamblea extraordinaria resuelva continuarla. Entonces, en estas situaciones se produce una situación especial en donde la ley presume que una sociedad que se dio estas causales no debe continuar y que debe proceder a la disolución. Antes del Código Civil y Comercial se estipulaba que cuando una sociedad se devenía en unipersonal debía liquidarse, pues estaba prohibida la posibilidad de que la sociedad sea unipersonal. Y debía modificar la situación en un determinado plazo, y si no la modificaba en ese plazo, ya la liquidación quedaba. Hoy, con la sociedad anónima unipersonal, la SAUS, o con algún otro tipo societario, como puede ser la sociedad por acción simplificada, que pueden ser unipersonales, se admite que no sea una causal de disolución y se puede establecer una transformación o modificación de pleno derecho de las sociedades que no pueden ser unipersonales, por ejemplo la SRL, obviamente la distinta. Obviamente que esta situación debe resolverse en el plazo de 3 meses sin establecerse de una manera concreta qué es lo que pasa si no se decide en esos 3 meses, pero la regla sería que si en los 3 meses no se decidió, queda, incluida la causal en una situación de liquidación. Obviamente que cuando esta disolución sea reclamada en sede judicial, supónganse que un socio discute con la sociedad porque entiende que el objeto se cumplió y la sociedad no lo acepta, y esto se produce en el marco de un pleito, que tiene que ser más abreviado según lo dice el artículo 15 de la Ley de Sociedades, el juez, cuando dicte la disolución, se debe retrotraer al momento inicial de la causal respectiva. Esto implica los efectos de poder entenderse en términos generales. Obviamente que la disolución de la sociedad, solamente produce efectos frente a terceros a partir de una inscripción previa publicación del nombramiento del liquidador. Pero desde el punto de vista interno produce desde la decisión o desde que acaece esa situación, porque los socios no pueden desconocer
esa situación. Es muy importante el caso del artículo 100, que implica el principio de conservación empresaria y la posibilidad de continuar la actividad y básicamente la interpretación restrictiva de las causas de disolución a los efectos de poder fijar las pautas de funcionamiento. Entonces, básicamente la idea siempre acepta que las causales de disolución puedan ser removidas por el órgano de gobierno o por la eliminación de la causa que da origen, por ejemplo en el caso del capital social a través de un reintegro o de un aumento de capital, en el caso del plazo por la modificación del plazo, etc. Siempre, por supuesto, que exista la viabilidad económica y social para que la sociedad pueda subsistirse. Obviamente que cualquier decisión que permita la continuación siempre tiene que hacerse antes de la cancelación de los terceros sin perjuicio de los derechos de terceros. Pero en caso de duda debe interpretarse de manera restrictiva y por la vigencia de la sociedad. Esto también se ratifica en lo que decíamos, la disolución no produce la extinción de la personalidad, sino que la personalidad de la societaria, de la sociedad, mantiene su vigencia hasta tanto se cancele. Y durante la disolución y liquidación se rige por las normas respectivas a los fines de la liquidación para poder realizar el activo. Entonces los socios tienen que nombrar a un liquidador que en principio va a estar a cargo del administrador, salvo caso de tercero o se ponga una cosa. Si no se pueden poner de acuerdo las partes o, digamos, no se puede haber determinado, el juez es el que tiene la facultad para elegir el liquidador y producir la inscripción en el registro público. La inscripción de este liquidador judicial lo que produce es un efecto frente a terceros para que todos conozcan esta liquidación y conozcan que la sociedad ya ha modificado su objeto y su subsistencia tendiente a ¿qué? A la, digamos, liquidación de su activo. ¿Sí? Los liquidadores, como los administradores, que claramente tienen la gestión de los activos y pasivos sociales, pueden ser removidos, inclusive en el caso que fueron nombrados de manera voluntaria por los socios, por las mayorías que son necesarias para esa situación. O, en su caso, se puede demandar la remoción judicial cuando haya una justa causa que así lo habilite. El liquidador tiene que, cuando acepte el cargo, digamos, confeccionar un inventario dentro de los 30 días de asumido el cargo. Entonces el liquidador advierte la situación de la compañía, se pone en autos y confecciona un inventario. Esto es un detalle de todos los bienes activos que debe realizarse en el plazo de 30 días, pudiendo eventualmente la mayoría extender el plazo por 120 días en el caso que se dé alguna situación puntual. Está claro que no cumplir con el inventario, que es algo muy importante, puede producir una causal de remoción y le hace perder eventualmente algún derecho de responsabilidad, como así lo puede responsabilizar por los daños y perjuicios. Los liquidadores, como gestores de este patrimonio en liquidación, deben informar a los socios por lo menos trimestralmente y van a ser responsables en el caso que se dé alguna situación. Si, digamos, la liquidación no se resolviera antes de los 3 meses, sino que durara 1 o 2 años, esta liquidación se va a informar además a través de balances anuales. O sea, una vez por año, tal cual como lo hace en el ejercicio, se van a celebrar balances y los liquidadores van a hacer que los presenten a los socios o a los accionistas para que estos tengan información sobre esta situación. Los liquidadores representan a la sociedad, sustituyen al órgano de representación en las operaciones frente a terceros y, por supuesto, la facultad que tienen son los actos necesarios para realizar el activo o cancelar el pasivo. Por ejemplo, si la sociedad tuviera un inmueble, para vender el inmueble, si tuviera alguna máquina o alguna situación, y para pagar el pasivo, en los cuales pueden ser los acreedores laborales o algunos socios. Obviamente que los accionistas, que son los verdaderos interesados, y siempre dentro de los límites del perjuicio tercero, pueden dar instrucciones al liquidador a los efectos que realicen esta actividad de manera puntual, evitando alguna cuestión. La asociación de liquidación es conveniente, o así lo impone la ley, que tenga el agregado que diga en liquidación. Y la omisión de esta situación puede hacer a los liquidadores obligados respectivamente. Si el activo realizado no es suficiente, el liquidador podría pedirle a los socios los fondos respectivos. Obviamente que en las sociedades en las cuales se limita el capital social no se le puede pedir, o el no aporte de esos socios no puede determinar ninguna consecuencia. Aún en el caso de quiebra,
todo el mecanismo de liquidación, que acá yo estoy mencionando, que es judicial, voluntario y no impide la traba de medidas cautelares o algunas otras cuestiones que se puedan plantear en el marco del proceso liquidativo, en el marco concursal la quiebra implica una liquidación coactivo y una distribución a favor de los acreedores en función del proyecto de distribución y los privilegios que pudiera haberse realizado. Se pueden hacer acuerdos de distribuciones parciales que tienen que ser publicados y tienen que ser desarrollados, y una vez finalizada, digamos, la liquidación, digamos, esto es extinguido el pasivo social, se produce un balance final y un proyecto de distribución en donde incluyen la restitución del capital o los excedentes que pueda tener en beneficio de cada socio y en función de lo que se pacte, que tiene que ser de acuerdo a su proporción en el capital social. Este balance final y liquidación tiene que estar firmado por los liquidadores y debe ser comunicado a los socios en un determinado tiempo, que son 15 días, a los efectos que se trate. Obviamente que, digamos, se pueden impugnar, observar y establecer algunas situaciones, estableciendo que estos fondos se van a distribuir entre los socios. Podría ocurrir que la liquidación obviamente se debe comunicar al registro público y proceder a su ejecución. Si no se reclaman dentro de los 90 días de la presentación de estas cuestiones, se puede distribuir a el Ministerio de Educación de cada provincia los efectos que ellos destinen a los fines de la educación o atribución académica. Terminado ese proceso de distribución, que estamos hablando del balance final y liquidación, la distribución de los fondos en el plazo de 90 días y la inscripción en el registro público, se procede a la inscripción, a la cancelación del contrato social en el registro público, produciendo la extinción definitiva de la sociedad. Se ha discutido, y hay algunos fallos, que así lo he mencionado, respecto a pasivos que no estaban contemplados en ese proyecto de distribución y aparecen una vez cancelada la matrícula. Existe alguna tendencia que establece la imposibilidad de reclamar a los socios esos activos, atento a la cancelación de la persona jurídica, sin perjuicio que puede haber alguna jurisprudencia que establece que los socios, si cobraron una cuota de liquidación, deban ser responsables por ese pasivo que cobraron antes de haber liquidado todo el pasivo. Pero por supuesto son cuestiones opinables y que no están reguladas en la ley. Muchas gracias.